Dios me le bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Mientras vamos entrando allí, ¿verdad? Para hablar de un tema bien bueno. El tema es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Un tema bien interesante, ya que todos nos preguntamos en un debido tiempo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué debo yo de hacer? Algo bien importante, ¿verdad? El conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué debo yo de hacer en él hoy. Vamos a saludar a los hermanos. Dios bendiga Clara Dames, Dania Bol, que Dios bendiga. Marifet, Dios te bendiga. Dania Cruz, Dios te bendiga. Y todo el resto que están allí, Dios bendiga. Edilí, muchas bendiciones. Vamos a estar tratando con el tema ¿cuál es la voluntad de Dios? Jocelyn Carminia, Dios bendiga. La voluntad de Dios es algo que todos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta que se hace muchas personas, hasta personas que no creen en Dios o no siguen a Dios, hasta ellos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, mis hermanos? Algo que si supiéramos, ¿verdad? Hiciéramos lo que Dios quiere. Jay, Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a estar buscando Romanos 12. Ahí el versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde Pablo allí nos da una de las claves para conocer la voluntad de Dios. Samantha, Dios bendiga. Yesani, Dios te bendiga. ¿Verdad? Pablo allí, vamos a leer la palabra de Dios, Romanos 12. ¿Verdad? Los que están entrando ahí, Dios me los bendiga. Romanos 12, versículo 1. El apóstol Pablo aquí escribiendo a los romanos diciendo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miriam, Dios bendiga, Maribel, Dios bendiga. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, mis hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, antes de saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que entender qué es la voluntad de Dios. Erika, Dios bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Entonces, aquí podemos conocer que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Alta gracia, Dios bendiga. Entonces, si estamos hablando de la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo tengo que primeramente entender que lo que Dios tiene para mí es bueno. Lo que Dios tiene para mí es agradable y es perfecto, ¿verdad? Lo que Dios quiere que yo haga es algo bueno, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios no es simplemente lo que Dios quiere darnos a nosotros, mis hermanos. También está la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios en mi vida, que es lo que Dios quiere que yo me dedique, a qué debo yo enfocarme, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena para mí, es agradable, ¿verdad? No es agraviosa, mis hermanos, no es algo que no podemos hacer. Gloria a Dios, el volumen dicen que está un poquito bajito, vamos a subirlo un poco. Me dejan saber si el volumen se puso mejor. Gloria a Dios, esto es en vivo, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga, mis hermanos? Esta es la respuesta que muchos buscan, ¿verdad? La respuesta que muchas personas andan, ¿verdad? Preguntando por ella. Entonces, esta es la pregunta de muchas personas, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Una pregunta que quizás ustedes se hacen, ¿verdad? Cada día. Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo yo de hacer en tal situación? Y es algo que debemos de buscar en cada circunstancia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Ese yo creo que en vez de simplemente preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, hay veces que no
conseguimos la respuesta porque hacemos las preguntas malas, mis hermanos. Hacemos la pregunta equivocada. Entonces, en vez de preguntar cuál es la voluntad de Dios, debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? Y simplemente, en vez de querer saber cuál es la voluntad de Dios, allí yo comienzo entonces a poner en obra lo que tengo que hacer para que la voluntad de Dios en mi vida se revele, mis hermanos. No es simplemente decir, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame, y no hacer más nada, mis hermanos. No es simplemente hacer la pregunta y esperar que la respuesta, ¿verdad?, se nos va a ser revelada. Ah, no, que un sueño tiene que venir. Usted va a ver, pastor, en un sueño, yo voy a entenderle, allí voy a ver todo. No, mis hermanos. Porque ahí es que muchos de nosotros quedamos engañados porque vino un profeta y nos profetizó, esto es lo que Dios tiene para ti. Ya creemos que conocemos la voluntad de Dios. Entonces, y puede ser, no estoy en contra de la profecía, mis hermanos. No estoy en contra de la profecía. Pero el ser dirigido por profecía y descuidar, ¿verdad?, y olvidar todos los otros elementos que determinan la voluntad de Dios, eso se llama pura necedad, mis hermanos. Pudiera decir hasta estupidez. El vivir nuestra vida de acuerdo a una profecía, de acuerdo, mis hermanos, a un sueño, de acuerdo a una visión, y olvidarme de el resto de los pasos que tengo yo que dar para conocer la voluntad de Dios y para vivirla. Eso es algo absurdo, mis hermanos. Aquí dice, mis hermanos, para poder conocer la voluntad de Dios, dice aquí, mis hermanos, que nuestra mente tiene que ser renovada. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Donde leímos en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, dice que seamos transformados, ¿verdad?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, si mi entendimiento no es renovado, mi entendimiento es un entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el diablo, mis hermanos. Eso es lo que hace el maligno, ¿verdad? Si nosotros venimos del mundo, venimos con nuestro entendimiento entenebrecido, nuestro entendimiento está oscuro, mis hermanos. El príncipe de este mundo cega el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, tiene que pasar una obra transformadora en el cristiano que no se logra simplemente porque yo hice una oración. Es lindo el confesar a Cristo. A Cristo se confiesa con la boca y se cree con el corazón para ser salvo. Es más allá del ser salvo, mis hermanos. Porque cada vez que hablamos de una cierta cosa, muchas personas vienen y quieren discutir el tema de la salvación. El tema de la salvación es claro. Aquí enseñamos que la salvación se obtiene a través de la fe, mis hermanos. Simplemente hay que creer en Cristo para ser salvo. Más allá de la salvación está ahora la voluntad de Dios. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios, perfecta, que quizás van a ser salvos, mis hermanos. Eso, y no hay duda para eso, mis hermanos. ¿Verdad? Porque hay personas que no están en la voluntad de Dios y a su debido tiempo pueden volver en sí. Entonces, ¿qué pasa aquí, mis hermanos? Tenemos que entender que hay cosas que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Muchas personas llaman esto la voluntad permisible, donde hay cosas que no son pecado. Pastor, hay cosas que no son pecado. Está bien, mi hermano, hay cosas que son buenas, pero no son la voluntad de Dios para nosotros. Entonces hay cosas que son buenas, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, no todo lo bueno proviene de Dios, mis hermanos. Eso es así. Hay veces que la voluntad de Dios es que pasemos por diversa prueba y diversa tribulación, entendiendo, ¿verdad?, que la prueba, mis hermanos, de nuestra fe produce en mí el carácter. Eso es parte de la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, la transformación de nuestro entendimiento es esencial. ¿Cómo puede ser mi entendimiento transformado? ¿Qué pasa, mis hermanos? Si yo
no leo la palabra de Dios, si no me sumerjo en el conocer a Cristo a través de la palabra de Dios, porque muchas personas conocen a Jesús, pero no conocen al Jesús de la Biblia, ¿verdad? Conocen el Salvador, que Cristo me salvó, y no conocen lo que dice la Escritura acerca del Salvador. Entonces, si yo no me someto a un proceso de aprendizaje, mis hermanos, de discipulado, donde yo comienzo a conocer a Dios a través de las Escrituras, mis ojos nunca van a ser abiertos, mis hermanos. Mi entendimiento no puede ser transformado, porque si yo no entro nada al cerebro nuevo, mis hermanos, mi entendimiento sigue allí atado, mis hermanos. Atado porque por nuestros prejuicios, mis hermanos, nuestra manera de ver el mundo. Hay cosas, mis hermanos, que tienen que ser transformadas. Antes de yo poder conocer la voluntad de Dios, tiene que llegar la transformación de mi mente, mis hermanos. Es imposible yo conocer la voluntad de Dios si yo no me meto en la Biblia a buscar qué es lo que Dios me pide, mis hermanos. Y Dios nos pide muchas cosas, mis hermanos. No es que Dios lo hizo todo, no es que ya yo vine a Cristo, somos libres. No, mis hermanos, miren lo que pasa. Vamos a buscar más palabras de Dios, mis hermanos. Vamos a buscar, vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, porque antes de la transformación de nuestra mente, Pablo está diciendo que tenemos que vivir una vida, ¿verdad?, con nuestro cuerpo presentado como sacrificio vivo. Esto es la voluntad de Dios, mis hermanos. El que crea que el cristiano no tiene que vivir en santidad no conoce a Dios, mis hermanos. Ese es un mentiroso, ese se engañó a sí mismo y está por ahí desviado, mis hermanos. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que podamos vivir una vida santa delante de Dios, que nuestra vida agrade a Dios, que nuestras palabras agraden a Dios, aún la meditación de nuestro corazón, mis hermanos, que eso agrade a Dios, nuestro pensamiento que agraden a Dios. Obviamente es difícil, mis hermanos, no es fácil, porque somos hombres caídos, hombres imperfectos, muy lejos de lo que es la gloria de Dios, mis hermanos. Pero esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, un capítulo tremendo. Vamos a leer el versículo 7, después vamos a darle un poco para atrás, los que están conmigo allí, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí, mis hermanos? Dice, pues no has llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dios nos llama a ser santos, mis hermanos, a apartarnos y vivir para Él. Entonces, esto no es que todo el mundo va a ser un pastor, que todo el mundo va a ser un profeta, que todo el mundo va a ser un maestro, un evangelista o un apóstol. Eso son falsas enseñanzas de diciendo, no, que los fivefold ministry, hay mucho más ministerios que esos 5 ministerios, mis hermanos. Entonces, hoy en día, gente capta por su falta de entendimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Y su ignorancia en entender las Escrituras, empezar de que esos son los cinco ministerios. Hay mucho más ministerio que eso, mis hermanos. El servir en las mesas era un ministerio bíblico que requirió hombres muy de buena reputación, mis hermanos, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para evangelizar? No, mis hermanos, para servir las mesas. Eso era un ministerio. Entonces, si hablamos de lo que son los ministerios son compuestos de muchas cosas. Hasta el deporte puede ser algo, ¿verdad?, donde nos dedicamos a servir, porque ministerio significa servicio. Entonces, donde quiera que Dios me llame a servir, eso es un ministerio. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un maestro en mi escuela, Dios me está llamando a vivir y ser un maestro apartado para Él, ¿verdad? Si yo soy, si yo manejo Uber o esto, Dios me llama como quiera en eso que estoy haciendo, mis hermanos, a serle fiel, a vivir una vida santa, ¿verdad? A estar apartado para Él.
No importa lo que hacemos. Si usted arregla cabello, si usted pinta uñas, si usted hace lo que usted se dedica, si usted es un mecánico en un taller, un policía, ¿verdad? Algo así, mis hermanos, lo que sea. Porque a veces pensamos que el decir que Dios quiere la santificación, que hay que estar apartado, que eso pensamos, que eso significa que vamos a estar, que Dios nos llama a ser pastor, que Dios nos llama a ser evangelista. No, 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 mis hermanos. Estos 5 ministerios sí existen. No estoy diciendo que no existen, porque existen. Ahora, esos ministerios Dios los llama para la edificación de los santos, ya para que la fe y el conocimiento de Cristo puedan ser uno. Eso es otro tema, mis hermanos. Pero Dios nos llama a la santidad. Un tema que hoy en día las personas no quieren escuchar, que hay que ser diferente, hay que vivir una vida santa. No, pastor, no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero aún la gracia nos llama, mis hermanos, a vivir vida santa. Bendito sea Cristo. Déjame buscar otro versículo para que veamos, mis hermanos. Vamos a buscar Tito, capítulo 2, para los que dicen que estamos bajo la gracia. Pastor, no hay que guardar la ley, no hay que ser santo, porque estamos bajo la gracia. Vamos a estar buscando Tito, capítulo 2, mis hermanos. Porque hoy vamos a aprender muchas cosas. Bendito sea Cristo. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Este versículo me fascinó cuando lo leí, mis hermanos. Dice que, está hablando de la gracia, mis hermanos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Verdad? Estamos hablando de la gracia. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos cuando en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que la gracia de Dios es manifestada ¿qué? Para la salvación. Entonces, la gracia nos enseña, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, mis hermanos, que la gracia nos enseña que hay que ¿qué? Renunciar a ¿qué? La impiedad, mis hermanos. A lo que no es limpio, a lo que es sucio. Hay que renunciar los deseos de este mundo, mis hermanos. Eso es la gracia. La ley no nos dice eso, mis hermanos, ¿verdad? Pero la gracia sí. La gracia nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Hay que renunciar a los deseos del mundo. Hay que vivir, hoy en este siglo hay que vivir sobria, justamente y piadosamente, mis hermanos. Gloria a Dios. Que usted me ve con un vaso, esto es en vivo, mis hermanos. Aquí estamos en casa, gloria a Dios. Entonces Dios nos llama a la santidad, mis hermanos. Si queremos saber la voluntad de Dios, ahí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, leímos el versículo 7. Dios nos llama a la santidad, mis hermanos. Vamos a dar un poco para atrás, mis hermanos. Para las personas que dicen, pastor, eso no está claro. Porque siempre hay alguien que quiere siempre contradecir y siempre quiere discutir. Si ese no lo entendió, que Dios no nos llamó para la impuridad, sino para la santidad, vamos a ponérsela más claro, mis hermanos. ¿Qué dice allí en el versículo 3? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice allí? Pues la voluntad de Dios es, ¿verdad? No maten al mensajero, lean el mensaje. La voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Para que ustedes vean que el pastor no se está inventando un cuento. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ah, no, que eso simplemente significa vivir apartado. No, mis hermanos. Aquí dice que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para que quieras, antes de recibir el mensaje del profeta que te dijo, Dios te está llamando para cosas grandes. Y tú buscando, Señor, ¿cuáles son las cosas grandes? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Aquí es la voluntad de Dios. Apártese de la fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usted puede tener esposa si su relación no es en santidad y su relación no es en honor. Usted todavía no está en la voluntad de Dios. Dice que no debemos estar en la pasión de que la concupiscencia, para ponerlo más simple,
en la pasión de nuestros deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Si yo anhelo lo que el mundo anhela, yo estoy mal, mis hermanos. Porque no puedo ir en la pasión de los deseos. Así como el mundo, haz lo que tú quieras para ser feliz y todo el mundo soñando, cuando yo tenga esto, yo voy a ser feliz, esto, lo otro, yo voy a ser feliz. La voluntad de Dios no tiene que ver nada con el ser feliz, mis hermanos. Entonces, esto no es porque hay personas que como seres humanos que estamos, ¿verdad? Caídos, hay cosas que nos hacen feliz que no son de Dios, mis hermanos. Por eso el hombre, usted lo encuentra en delitos y pecados, porque el pecado satisface, ¿verdad, mis hermanos? El pecado trae satisfacción, ¿verdad? A corto plazo, ¿verdad? No es solución para el vacío que siente el ser humano, pero el ser humano trata de llenarlo, ¿verdad? Entonces el ser humano lo que hace es que trata los síntomas, pero nunca sana la raíz. Entonces la voluntad de Dios, mis hermanos, dice que ninguno agravie y ninguno engañe en nada a su hermano. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que no engañemos a nadie, porque por lo que estaban pidiendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie agravie, que nadie tome ventaja, que nadie cometa fraude, que nadie engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces dice de nuevo, ahí que leímos, que Dios no nos llama a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? La voluntad de Dios es que vivamos vida santa. La voluntad de Dios es que nos apartemos para Él. Y cuando estamos apartados para Él, ahí entonces Dios comienza a revelarnos cuál es su voluntad, mis hermanos. Ahí comenzamos a entender el por qué hay ciertas cosas en nuestra vida que estamos viviendo. Si nosotros no entendemos el por qué estamos viviendo ciertas pruebas, ciertas tribulaciones, ni entendemos qué quiere Dios sacar de mí en esta situación, en esta circunstancia, es que todo el mundo se cogió conmigo. Pastor, es que la gente, es que tengo problemas aquí, problemas en todos lados. Eso es para que aprenda quizás a que se te forme la paciencia. Eso es para que aprenda a no ser tan apresurado para tomar decisiones. Eso es para que aprenda a callar tu boca, a guardar silencio, al investigar todas las cosas antes de tomar una decisión. Eso es para que aprenda a no confiar en todo hombre, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en otro hombre, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a veces confiamos en personas que no debemos confiar, personas que no son de buena reputación, personas que son aún de mala trayectoria, que son personas estafadores, engañadores, que engañan quizás al cónyuge, engañan a su padre, hasta a su madre, mis hermanos, y creemos que a nosotros no nos van a engañar, mis hermanos. No. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que no engañemos a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a conocer la voluntad de Dios, mi entendimiento se va abriendo y se va creando algo también, mis hermanos, que se llama el discernimiento. Entonces yo puedo entonces discernir quién está en la voluntad de Dios y quién no está en la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es que usted ve fulano en un ministerio, que ese ministerio, wow, hay que aplaudirlo, mis hermanos. Si fulano está en un ministerio y fulano no tiene una base de doctrina sólida, fulano no debe estar enseñando, porque fulano no es apto para enseñar. Entonces, fulano no tiene la sabiduría para dar la enseñanza sabia, ni consejo sabio. Es lo que va a dar necedades y decir para de cliché, ¿verdad? Que encontró una galletita que cuando fue al buffet chino le dieron su galletita, ahí la aprendió. Ay, qué lindo, déjame predicar de esto. No, mis hermanos. Entonces, cuando uno es procesado por Dios a través de la voluntad de Dios, mis hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, ahí es que somos procesados, mis hermanos. Cuando queremos tirar la toalla y sabemos que no podemos retroceder, mis hermanos, porque no somos de los que retrocedemos para la perdición, mis hermanos. Como dice la palabra de Dios, no podemos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque entonces el que queda mal es Dios. Yo tiro la toalla,
Van a decir fulano, mira, dije que cristiano y se rindió tan fácil. No, mis hermanos. Hay que pasar nuestro proceso y hay que pasar la prueba, mis hermanos, y pasarla con un grado 100, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, aprendiendo siempre. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos llama a la santidad, mis hermanos. Dios nos llama a vivir una vida santa. A veces pedimos, Señor, úsame, y no entendemos que sin santidad Dios no nos puede usar, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a estar buscando, mis hermanos, en 2 de Timoteo 2:20. Bendito sea Cristo. El por qué Dios a veces no nos usa, el por qué Dios no nos puede usar muchas veces. Porque hay personas que creen que lo que enseñamos es falso. Entonces a veces hay que traer muchos versículos bíblicos y traer de los versículos claros para que vean, mis hermanos, que esto no son exégesis mía y no estamos haciendo ninguna clase de exégesis. Estamos yéndonos por lo literal, mis hermanos. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, dice, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para uso honroso y otros viles. Entonces dice, y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿verdad? Estamos hablando, mis hermanos, hay instrumentos de honra y de deshonra. El instrumento de deshonra, esto no es que el instrumento de deshonra está haciendo lo que Dios quiere que haga, mis hermanos. Porque aquí está hablando que si alguno se limpia de estas cosas, podemos subir para arriba y allí habla, mis hermanos, de apartarse de la inmundicia. Es que aparece, ¿verdad? Que en el fundamento es lo que está escrito, Jehová conoce lo que son suyos, apártese de iniquidad que invoca el nombre de Jehová. Entonces, si yo me aparto de la iniquidad, si yo busco la santificación, si me limpio, mis hermanos, como Dios quiere que yo me limpie, obviamente con la ayuda de Dios, mis hermanos, porque hay cosas que nos atan, tenemos atados 30, 20 años y sin que venga el poder de Dios y nos liberte, nunca vamos a ser libres. No estamos diciendo que esto es por obra del ser humano, no estoy diciendo nada de esto, mis hermanos. Todo lo que estamos hablando solo puede ser, todo puede existir si es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que santifica. Obviamente hay que buscar esa santificación a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Hay que buscarlo en la lectura de la palabra de Dios, en oración, mis hermanos, en sujeción y obediencia, mis hermanos. Es que vamos a conocer a Dios. Entonces, vamos a seguir. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Vemos, había uno instrumento de honra, uno de deshonra, pero el que se limpia es instrumento de honra, mis hermanos, que es santificado, ¿verdad? Entra de nuevo la santificación. Entonces, el hombre, la mujer de Dios que se aparta para Dios, dice que es útil al Señor. Entonces, no es que vamos a hacer todo lo que yo quiera y es lo que yo estoy haciendo es para Dios, no, mis hermanos. Es que lo que estamos haciendo es útil para Dios y estamos dispuestos para toda buena obra. Entonces, de nuevo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que corazón limpio invocan al Señor. Y ahí dice que hay que desechar otras cosas, cuestiones necias, insensatas, sabiendo que traen contienda. Entonces, Dios no nos llama para contender, mis hermanos. Eso es algo que tenemos que entender. Dios no nos llama para contender, mis hermanos. Nosotros somos los vasos, ¿verdad? Somos unos vasos de barro donde Dios ha depositado su gloria, pero hay que buscar cuál es la voluntad de Dios. Y si no la entendemos a través de la lectura de la palabra de Dios, para que ustedes vean, hemos ido, estábamos en 2 de Timoteo, hemos ido a primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzamos en Romanos 12. Entonces, no es leer un capítulo, mis hermanos. Y todas estas cosas hablan de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué aquí nos enseña? Muchas cosas, mis hermanos. Dice huir de las pasiones juveniles. Mira, las pasiones juveniles es que, pastor, hay que vivir la vida. Es que solamente somos jóvenes una vez, hay que gozar la vida. Esas son las pasiones juveniles. Hay que huir de las pasiones juveniles. Esa es la voluntad de Dios para ti, joven. Que huyas de las pasiones juveniles.
no, que tus amistades quieren ir de viaje, de parranda y cosas que sí o que. Mis hermanos, hay cosas que la gente, usted ve que dan viajes y usted lo ve viajando y cosas, y usted sabe que no están haciendo lo correcto, mis hermanos. Entonces no podemos engañarnos, mis hermanos. Hay cristianos, supuestamente cristianos, que usted lo ve dando viajes con amigas y todas mujeres solteras viajando, y ahí se cuela una mujer casada. Tenga cuidado, el esposo de esa. Cuidado. Viaje de mujeres solteras y se colió una casada, mis hermanos. No se necesita discernimiento. Hay que tener cuidado ahí. Y esas cosas obvias, mis hermanos. Y cristianos que se saltan y se entran en esos viajes. Cuidado, las pasiones juveniles hay que huir de ellas, mis hermanos. Las pasiones juveniles hay que huir. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Porque si nos vamos en pos de nuestras pasiones, mis hermanos, eso se llama el hedonismo, ¿verdad? En búsqueda del placer, donde todo el enfoque del ser humano es buscar placer, y hay que tener cuidado porque a veces que personas encuentran el placer en haciendo cosas malas, mis hermanos, en causándole daño al otro. Hay personas que encuentran placer en eso. Entonces hay que olvidarse de nuestros deseos y hay que estudiar la palabra de Dios, buscar lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que yo piense que es la voluntad de Dios porque yo soy bueno en esto, no, mis hermanos. Dios no llamó a Moisés porque Moisés sabía hablar, mis hermanos. Esto no es lo que tú eres bueno, que eso es lo que Dios va a usar. Eso son mentiras del mismo diablo, mis hermanos. Ah, no, que yo soy bueno en esto es lo que Dios me va a usar. No, mis hermanos, a veces que Dios te quiere lejos de lo que tú eres bueno, porque en lo que tú eres bueno, eso te alimenta el orgullo y en el ego. Dios te quiere lejos de eso hasta que tú aprendas, gloria a Dios, mis hermanos, que yo siento aquí la presencia de Dios. Y Dios te quiere lejos de lo que tú eres bueno. Hasta que tú aprendas a tener dominio propio, hasta que tu corazón sea quebrantado y humillado bajo la presencia y la sujeción al Espíritu Santo. Y después de quizás Dios pueda usarte allí. O sea, vienen personas, mis hermanos, que vienen del mundo con talentos y prodigios y quieren usar eso para Dios y se alimenta el ego y nunca conocen al verdadero Cristo. Por eso le cuesta al famoso el verdaderamente conocer a Dios. ¿Cuántos famosos se convierten? Y al mes usted ve que graban una canción, que están ya predicando, que no, tome su tiempo. Siéntese ahí 2 años, 3 años, a ser discipulado, a aprender, a estudiar, a prepararse, para que a su debido tiempo Dios pueda usarte. Entonces, a veces, mis hermanos, que nos confundimos. Y Moisés, Dios lo llama para hablar. Y Moisés era un hombre que hasta se quejó con Dios y dijo, Señor, pero yo soy el peor hablando. Y Dios se glorificó a través de Moisés, que lo llevó hasta el palacio, ¿verdad? A hablar con el faraón, el hombre que no sabía hablar. Pero lo llevó con el poder de Dios. Ahora, no me gusta mucho tratar los temas viejos del Viejo Testamento, porque hay personas que toman el Viejo Testamento, lo sacan fuera de contexto para manipular. No, en verdad por eso yo prefiero enseñar del Nuevo Testamento, ya que ese es el pacto donde estamos, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Vamos a ver la voluntad de Dios. Que nos apartemos del pecado, que comenzamos a vivir una vida santa. ¿Cómo conozco yo lo que es pecado? Hay que leer la palabra de Dios, a ver lo que a Dios le agrada, a ver lo que a Dios no le agrada. Porque a veces nos engañamos, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es clara. Si yo hablo mentira, no puedo pretender que la palabra de Dios no dice que los labios mentirosos son abominación delante de Jehová. Si yo levanto calumnia, a que todo el mundo le gusta su buen chisme, no, mis hermanos. No a todo el mundo le gusta un buen chisme, mis hermanos. Hay muchos matrimonios que se han destruido por chisme y por calumnia, mis hermanos. Ministerios que han sufrido por chisme y calumnia, mis hermanos. Porque a usted le gusta un chisme sabroso, usted es parte del problema. Y usted está en los placeres, en el querer saber todo, en el contribuir, y usted comenta cosas sin saber. Entonces tenga cuidado, porque ya cuando buscamos en la ley, el mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Pastor, ¿dónde dice eso? Busque los 10 mandamientos.
que son cosas que debemos saberlas desde niños, ¿verdad? Vimos hasta la película y no lo sabemos, los 10 mandamientos. No levantará falso testimonio en contra de tu hermano, son de los 10 mandamientos, mis hermanos. Ahí donde dice no matarás, sí, ahí mismo. Eso mismo, donde dice no codiciarás nada de tu prójimo, de tu vecino, no codicie la mujer de tu vecino. No codicie los asnos, no codicie el carro, la casa, no codicie. La codicia, esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, que saquemos la codicia de nuestra vida. Que saquemos el engaño, el hablar mentira. En el no ser honesto, esta es la voluntad de Dios, mis hermanos. Apartarnos de lo que a Dios no le gusta. Y cuando nosotros vivamos una vida santa, entonces de ahí comienza Dios a ser específico y comenzar a darnos detalles. Esto es lo que yo tengo para ti. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Dios vino para que nosotros fuéramos libres, mis hermanos. Dios vino para que nosotros podamos vencer el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que para estar en la voluntad de Dios, mis hermanos, hay que dejar el pecado mañana. Porque es un proceso que toma tiempo. El dejar la mentira, el dejar la mala palabra, no es que esta noche ya usted no va a decir mala palabra porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que mañana usted diga menos mala palabra que hoy. Esa es la voluntad de Dios. Y que el día después usted diga hasta menos mala palabra. Y que el día siguiente usted diga un poquito menos y un poquito menos hasta que por fin usted pueda romper el mal hábito de las malas palabras, que quizá usted tiene 30, 20 años con las malas palabras. Es difícil. Pastor, yo no hablo malas palabras, mis hermanos. Yo la mala palabra la solté hace mucho y decía mala palabra cada otra palabra y la dejé porque entendí que esa no es la voluntad de Dios para mi vida, mis hermanos. Y que la gente puede discernir un cristiano por su manera de hablar. Simplemente que hablemos diferente, ahí estamos dando testimonio que hay un Dios que hace cosas grandes. A veces tenemos que hay que orar para que el enfermo se sane. No, mis hermanos. El testimonio más grande es cuando yo comienzo a vivir una vida santa. Cuando yo comienzo a apartarme para Dios, mis hermanos. Eso es así, mis hermanos. Hay que sacrificarse. Esto es un sacrificio vivo que se presenta delante de Dios todos los días, mis hermanos. Porque somos humanos, tenemos deseos carnales de hacer el mal, mis hermanos. El mal habita en nosotros, pastor, pero Cristo habita en mí. Y el mal también habita en usted. Y el mal está en mí. Y si yo no crucifico todos los días, porque todos los días hay que tomar su cruz, mis hermanos. Hay que tomar la cruz y seguir a Cristo todos los días. Esa es la voluntad de Dios. Que yo me sumerja en el conocer a Dios, que comience yo a tomar mi cruz, que yo comience a seguir a Cristo, que yo aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más difícil, mis hermanos. El amar a Dios sobre todas las cosas, incluyéndose a uno mismo, mis hermanos. El aprender a amar a Dios, el aprender a hacer todo lo que hagamos, hacerlo para Dios, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Antes de que usted vino el profeta y le dijo que usted iba a hacer cosas grandes, antes de todo eso, a mí me importa lo que le dijo un profeta de usted. Si usted no está viviendo la palabra de Dios, lo que dijo ese profeta no se va a cumplir, aunque sea un hombre verdadero de Dios, mis hermanos. Porque esto no es porque Dios lo dijo, va a pasar, mis hermanos. Yo tengo que prepararme. Hay que buscar el prepararse, mis hermanos. El instruirse, el aprender, el tener doctrina, una fundación sólida. ¿Para qué? Para que no venga un viento de doctrina falsa, filosofía, y me lleve de aquí para allá, de allá para acá. Hay cristianos que se maravillan de todo, mis hermanos. Hay gente que ha estado hablando disparate y los cristianos ahí, ¡wow! ¡Qué profundidad! Y el hombre lo que blasfemaba. Personas dando herejía y todo el mundo escuchándolo. ¡Wow! Maravillados, mis hermanos, como que hubiesen dicho algo grande y lo que dijo fueran puras barbaridades y estupideces, mis hermanos.
Escuché decir una vez que el endemoniado gadareno era un apóstol, porque Cristo lo envió a su casa y porque entonces eso fue enviado. Enviado significa apóstol y la gente dijo, wow, qué profundidad. Enviado no significa apóstol significa enviado. No todo enviado es apóstol, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren profundizar tanto y por su ignorancia y su falta de verdadero conocimiento y su falta de temor a Jehová, porque espérate, mis hermanos, no podemos hablar de la voluntad de Dios sin hablar del temor a Dios. A Dios hay que temerle, mis hermanos. No, pastor, que el temor a Dios es simplemente reverencia y respeto. No, mis hermanos, no nos engañemos, mis hermanos. La palabra de Dios dice, no tema aquel que puede hacerle daño al cuerpo solamente. Y el que puede hacerle daño hay que temerle, mis hermanos. ¿Verdad? Eso no es reverencia ni respeto al que puede hacerle daño al cuerpo. Ese hay que temerle a ese también que puede hacerle daño al cuerpo, mis hermanos. Si usted ve un oso salvaje, un león, una fiera salvaje, entra por ahí, yo no le tengo miedo. Ah, no, porque además puede hacerme daño al cuerpo. No, mis hermanos. A ese le tenemos miedo también, mis hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no tema aquel que solo puede hacer el daño al cuerpo solamente, sino teme aquel que también puede echar tu alma al infierno, mis hermanos, echar tu alma al fuego. A Dios hay que temerle, mis hermanos. Porque con el temor llega reverencia, llega respeto, mis hermanos. Llega el temor de las consecuencias. Parte de no pecar es saber, sí, a Dios no le agrada cuando peco, pero también entendemos que el pecado me va a traer consecuencias, mis hermanos. La paga del pecado es muerte. Si yo estoy obrando en el pecado, voy a cosechar muerte, mis hermanos. Eso, la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si yo siembro para la carne, si yo siembro para mi propia voluntad, no voy a cosechar la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, cuando yo, mis hermanos, comienza a entender que la voluntad de Dios es buena, aunque no pensemos que es buena, porque a veces que decimos, Señor, tú lo que tienes que darme es una pareja, porque estamos solteros. Y creemos que la voluntad de Dios es que Dios nos va a dar una pareja y de esa pareja nos va a complementar y que se me va a ir la depresión y que yo me voy a sentir bien porque conseguí la pareja. No, mis hermanos, la voluntad de Dios es que usted sea libre aún siendo soltero, que usted pueda vencer su depresión, que usted pueda vencer su baja estima aún estando soltero, que usted pueda vencer su inconformidad. Y usted halle lo que es el contentamiento, diciendo cuando yo tenga mi pareja yo voy a ser feliz, cuando yo me compre la casa yo voy a ser feliz, cuando yo me tenga el mejor carro que mi hermano yo voy a ser feliz. Usted va a comprar toda esa cosa y va a trabajar duro y quizás se meta en deuda y va a seguir siendo el mismo infeliz que usted hoy, porque el único que puede hacer el hombre feliz es Jesucristo, mis hermanos. El único que llena el vacío en el hombre es Jesucristo, pero hay que permitir que Él llene todo, mis hermanos. Entonces, si andamos buscando cierta cosa para ser feliz, estamos buscando en la fuente equivocada. La felicidad del hombre llega en que conocimos a Cristo, en entender lo tan caído que estamos, mis hermanos, y aún así Dios murió por nosotros para redimirnos, mis hermanos, para limpiarnos del pecado y hacernos instrumentos santos. Sí, porque Dios santifica. Instrumentos útiles para Dios, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos del mal. Es un proceso, mis hermanos. Toma tiempo, toma mucho proceso, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho negándose a uno mismo, tomando la cruz, mis hermanos, todos los días. ¿O pensamos que la obediencia es fácil? La obediencia es fácil, mis hermanos. Que Dios me dijo que hiciera esto y yo lo voy a obedecer simplemente porque sí, no, mis hermanos. El autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, aprendió a través del sufrimiento la obediencia. Entonces pensamos que la obediencia
no vamos a sufrir. La voluntad de Dios conlleva mucho sufrimiento. Y hay muchos cristianos que se salen de la voluntad de Dios por evitar el sufrimiento. Esto no es para de sufrir. Esto no es que vamos a ser felices y todo lo que quita mi buena vibra. Usted no tiene buena vibra nada. ¿Qué vibra ni vibra? No, esto no es buena vibra. Lo que me quita la buena vibra es que nadie se meta contigo y que nadie te diga nada. Por eso sigue tu vida engañado, pensando que sabe mucho y en verdad no sabe nada. Hubo una iglesia en el Apocalipsis que dice que tú crees que tú eres rico, quizás tenían dinero, mis hermanos. Tú crees que sabe mucho y Dios le dijo, usted eres pobre, desnudo, desaventurado. Pero pensaban que eran ricos. Entonces Dios dijo, compre colirio para que se limpien los ojos y puedan ver. Porque a veces vivimos la vida muy engañados, pensando que tenemos mucho y en verdad somos más pobres que todos, mis hermanos. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, mis hermanos. Triste la vida, mis hermanos. Imagínense tener mucho dinero y no tener una persona a quien te ame. Y no tener a nadie que tú puedas confiar en ellos. Tengan cuidado, mis hermanos, y aprendamos a valorar lo que tenemos, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la corrección, hay que aceptarla, mis hermanos. Esto no es que nos están quitando mi buena vibra. Esto no es que me bajaron el ánimo. Es que no están cambiando la ruta, mis hermanos, que no están cambiando el destino, mis hermanos. Porque hay caminos que para el hombre conducen a bien, pero su fin son caminos de muerte, mis hermanos. Entonces, agradezcamos, mis hermanos, aquel que nos diga, este no es el camino correcto y nos cambie la ruta del camino que lleva hacia la vida. Aunque haya que devolverse y dar un viaje largo para atrás, mis hermanos. Porque más vale la pena echar para atrás y conducir en el buen camino. Que llegar lejos, mis hermanos, y su fin es un camino de muerte. Su fin es un camino vacío, aunque sea más lindo el camino, mis hermanos. Aunque sea un camino pintado con paisajes hermosos, mis hermanos. Y el otro es un caminito medio feo. El otro quizás es un túnel bien estrecho, porque estrecho es el camino, mis hermanos. Estrecho es el camino, mis hermanos. Estrecha es la puerta, angosto es el camino es difícil. Y pocas personas pasan por él, mis hermanos. Entonces la voluntad de Dios es que caminemos el camino estrecho. Tantas cosas nuevas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que volvamos a la senda antigua. Que busquemos lo que antes hacían, mis hermanos. Las cosas de antes eran mejores. O si no, piense usted que antes cuando había menos, usted tenía más. A veces tenemos más y hoy en día tenemos menos, mis hermanos. A veces que cuando no teníamos nada, teníamos una sonrisa y teníamos gozo, mis hermanos. En nuestros países éramos felices, estamos aquí, tenemos la abundancia y somos y todo el mundo con depresión, mis hermanos. Entonces, hay que valorizar las cosas que tienen valor, mis hermanos. La voluntad de Dios es que busquemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay que amar al prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Olvídate que el profeta te dijo que tú ibas a cantar para Cristo y que tú ibas a tener conciertos. Olvídate de ese profeta. Que ese profeta lo que te tenía que decir es perdona a tu hermano que tú estás peleado con él. Perdona a tu sobrino, a tu sobrina, a tu hijo, a tu hija, a tu tío, a tu tía. Que como usted es cristiano y no habla con su propia madre, con su propio padre, con su hermano, que crecieron juntos. La voluntad de Dios dice, busca la paz y síguela en cuanto es posible, que estés en paz con todos los hombres. Que sea pacificador. Esa es la voluntad de Dios. Que pida perdón cuando te equivocas. Que aprenda a resolver conflictos. Esa es la voluntad de Dios. Confesar vuestras ofensas los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que obedezcamos la palabra, que vivimos una vida santa por la palabra de Dios, mis hermanos. Olvídate de lo que te dijo el profeta, que usted iba para la tarima, que Dios te iba a llevar para las naciones.
Eso es mentira. Usted no puede ni dar ofrenda porque usted está mal con su hermano, usted está mal con su esposo, con su esposa. Usted no puede ni orar, mis hermanos, porque usted está andando mal con su esposa. Tus oraciones son estorbadas, no suben al cielo. Olvídate de que la nación, que tú vas a esto, lo otro. No. Arregle su relación con su cónyuge. Que eso, su oración está siendo estorbada. Claro que sí, porque esa es la voluntad de Dios. Que la esposa se sujete al esposo. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Padre, no provoque a vuestros hijos a la ira. Esa es la voluntad de Dios. Deje de gritarle a los hijos, que los hijos entonces comiencen a airarse, mis hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Que le enseñemos a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Léalo en la Biblia. Y estas cosas repetirás a vuestros hijos. Sí, mis hermanos. El sacerdocio del hombre en el hogar. Esa es la voluntad de Dios. Antes de querer predicar y antes de evangelizar y traer avivamiento y lo otro. La voluntad de Dios es que vivamos la palabra, mis hermanos. Que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como Jesucristo, mis hermanos. Para que hallemos paz para nuestra alma. Aprender a ser manso y humilde. Pero a veces, ¿sabes lo que pasa, mis hermanos? A veces tenemos apariencia de la humildad. Pero por dentro no somos humildes. Por dentro somos unos gallos de pelea, mis hermanos. Entonces no somos mansos. No somos mansos, mis hermanos. Que el esposo me habló mal, yo quiero arrancarle la cabeza, la esposa me habló mal, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Es más, déjame estar tranquilo que yo soy cristiano. No, mis hermanos, corazón. Me dice que ahí no hay mansedumbre. No hay mansedumbre, mis hermanos. No hay humildad. Que me dijeron que no y yo me ofendí. Está falta de humildad. Creo que me lo merezco todo. Pastor, yo quiero hacer eso. Me dijeron que no. Hermano, eso no se puede. Y me ofendí. Porque el pastor me dijo que no. Es que, hermano, yo no puedo dejar que usted haga eso. Porque si yo dejo que usted lo haga, tengo los otros 100 gente que tengo que permitirle lo mismo. Y usted se ofendió porque le dijeron que no. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? No está, mis hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es que aprendamos a ser mansos, a ser humildes, mis hermanos, a tomar nuestra cruz todos los días, aunque el día sea difícil. Dice la pastora, fuera la ñoñería. No podemos ser ñoños, mis hermanos. No nos podemos ofender de todo. Cristianos que de cualquier cosa se ofenden y quieren tener ministerio porque Dios lo llamó a estar en ese ministerio. Dios lo llamó a usted a aprender a ser manso y humilde y a sujetarse a la autoridad. Dios lo mandó a usted a muchas cosas y lo llamó a usted a la santificación y lo llamó a usted a estar en su voluntad, que es la santificación. Entonces no es que Dios me quiere haciendo esto y no, mis hermanos. Dios quiere que yo sea el hombre que Dios quiere que yo sea, y ese es un gran hombre, ¿verdad? Que no, esos zapatos son grandes, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cada día yo tengo que acercarme un poco más. Esa es la voluntad de Dios, mi santificación. La santificación es un proceso. Es un proceso, no pasa del día a la mañana, mis hermanos. Pero es la voluntad de Dios que yo me meta en este proceso, aunque me duela. Aunque me duela, aunque tenga que negarme todo lo que yo deseo, mis hermanos. Hay que negarse. El apóstol Pedro dijo, lo hemos dejado todo por Cristo.
Cuando Cristo dio una palabra dura, porque Cristo a veces pensamos que Cristo no ofendía a gente, que la gente no se ofendía. Cuando Cristo hablaba, mis hermanos, Cristo dio una enseñanza dura. Cuando Él decía, hay que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y todo el mundo se apartó, sus discípulos se fueron. Porque la enseñanza era muy dura. Cristo le dice a Pedro, y ustedes se pueden ir también. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Podrá alguien? ¿Verdad? Eso es lo que decían los discípulos. ¿Podrá alguien cumplir esta enseñanza? Y Pedro decía, sí, lo hemos dejado todo. Entonces cuando Cristo viene y le dice, Pedro, ¿te quiere ir también? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ya no hay marcha atrás en esto, mis hermanos. El que suelta el arado no es apto para el reino de Dios, mis hermanos. No hay marcha atrás. Hay que echar para adelante, cueste lo que cueste. ¿Estamos sufriendo? Sí, estamos sufriendo. Se levanta el adversario. Se levanta, mis hermanos. Estamos en peligro. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en peligro de todo, mis hermanos. Fue puesto a todo peligro, peligro de naufrago, peligro de perderse, peligro de lo otro, peligro entre falsos hermanos, mis hermanos. Peligro de su propia gente, peligro de los gentiles. Siempre estamos en peligro, mis hermanos. ¿Cuánta gente no se levanta en contra de lo que están haciendo lo correcto? ¿Cuántas personas no se levantan por envidia? Entonces, si hacemos algo bueno para Dios, va a haber envidia, mis hermanos. Ahora, no puedo pretender que todo el mundo me tenga envidia. Porque hay que falla el ser humano. Todo el mundo a mí me tiene envidia. Todo el mundo a mí me tiene envidia. Y cogemos la envidia de pretexto y excusa, mis hermanos. No. Pero hay cosas que la gente, usted lo ve que lo está haciendo y lo hacen por envidia. ¿Qué decía Pablo? Hay gente que predica a Cristo por envidia. Para querer competir con Pablo, mis hermanos. No habrán personas que hacen lo mismo. Hay personas que hacen lo mismo. Pero esos son problemas entre ellos y Dios, mis hermanos. Nos levantan calumnia, nos duele. Hablan mal de nosotros, pero no podemos defendernos. Porque si nos defendiéramos, somos igual que ellos. Y usted sabe algo, no somos iguales, mis hermanos. No podemos rebajarnos al nivel de cierta persona. El que viene a provocarte, no te rebajes a su nivel. Dios quiere algo diferente. Dios te está santificando. Dios te quiere quitar el mal genio. Dios quiere trabajar en tu carácter, quitarte que somos compulsivos. Dios quiere quitarte eso, darte dominio propio. No te rebajes al nivel del que te provoca. Pastores, que duele. Hay cosas que duelen. Quédate callado, no te defienda. ¿Que quién te va a defender? Cristo es que te defiende. No caiga. Que cuando hablen mal de ti, sea mentira. Porque a veces sufrimos, hay que sufrir por Cristo. Pero como dice el apóstol, no sufra por malhechor. No sufra que fulano no te soporta porque tú le hiciste el mal a fulano, tú lo estafaste. Fulano se cogió conmigo porque tú lo engañaste. Claro, se va a coger contigo. Entonces, mis hermanos, hagamos y busquemos la voluntad de Dios. ¿Dónde se encuentra? En su palabra. Sí, hay que orar para que Dios nos fortalezca. Sí, hay que orar. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Revélame. Pero no puedo yo descuidar lo que la palabra de Dios me instruye, porque esa es la voluntad de Dios. No puedo yo irme porque el profeta me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, porque tuve un sueño y una visión. Si no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice. Entonces yo tengo que vivir la vida que Dios quiere que yo viva, mis hermanos. No puedo caminar como caminan los gentiles, mis hermanos. No puedo estar mundano. Y no estoy hablando de ropa, porque esto es un tema muy controversial en el pueblo cristiano, porque hay personas que quieren defender el ser tibio, mis hermanos. El impío está mejor que el tibio. El que nunca vino a Cristo está mejor que el cristiano tibio. Eso es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, ojalá tú fueras frío.
o caliente, obviamente mejor vamos a ser calientes. Pero ojalá tú fueras frío o caliente. Ahí incluye al impío, el que no conoce de Dios, el que es malo, mis hermanos. Ojalá tú fueras frío. Porque nos enfocamos en el ser caliente y no ser tibio. Pero el frío está mejor que el tibio. Porque el tibio Dios lo vomita de su boca, mis hermanos. Entonces vamos a vivir la vida que Dios quiere. Obviamente un día a la vez. Cada día nos vamos acercando más. Vamos a fallar, vamos a tropezar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero no puedo ser justo si no hago justicia. Si no busco hacer lo bueno, si todo lo que yo hago es sigilosamente, mis hermanos, a la escondida, a secreto, y hago lo mal hecho, a la escondida, eso no es justo, mis hermanos. Por eso muchas personas caen y usted ve que nunca se levantan, porque no son justos, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 7 veces cae, es justo. La oración del hombre justo puede mucho. Hay que aprender a hacer justicia. Hay que aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos, mis hermanos. En toda situación hay que hacer lo justo. Esto no es que vamos a ver quién es que está bien, si mi hermano o el fulano que se deja, mi hermano está bien porque es mi hermano, no. Si mi hermano está mal, yo le doy la razón a fulano que yo no lo conozco. Hey, fulano, te equivocaste, en esa tú estás mal. Aunque fulano se ofenda conmigo y deje de ser pana mío, a mí no me importa. Si yo pierdo amigos por ser justo, ese no ama la justicia como yo la amo. Son personas que no pueden estar a mi lado, mis hermanos. Eso es así. Eso es así, mis hermanos. Entonces dejemos de buscar cuál es la voluntad de Dios y metámonos en la Biblia, que en la palabra de Dios allí encontramos cuál es su voluntad, mis hermanos. Y busquemos en Cristo la fuerza para vivirla. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que podamos adorar a Dios, mis hermanos, con manos limpias y corazones limpios, mis hermanos. ¿Quién subirá al monte santo? El hombre limpio de mano y de corazón puro, mis hermanos. Hablando de una obra externa, pero también una obra interna, mis hermanos. Una santificación completa, por dentro y por fuera. Y esto no está en la ropa, mis hermanos. Aunque hay ciertas ropas que el cristiano no se la pone. Hay ciertas ropas que la cristiana no se la pone. Porque a veces pensamos, no, que somos muy pronto a estar en el espíritu, fulano es espiritual. Porque se tira y ora en lengua. Y de repente viene lengua, wow, mira el Espíritu Santo cómo cae sobre fulano, fulana. Pero se pone una ropa apretada y el Espíritu Santo no cae sobre ellos tan rápido. Y se remenean y hablan en lengua y se quita el pantalón porque está muy apretado. Y tengan cuidado con eso, mis hermanos. Porque no quiero meterme en ropa. Porque esto no se trata de pantalón ni falda. Hay faldas que son súper apretadas también. Y para los hombres, el hombre que siempre tiene... Yo debo de ser el hombre más perverso para esta gente porque me ven con barba y no estoy bien recortadito. Hay personas que quizás dirá que yo soy un impío. Para usted vea, mis hermanos, la apariencia engañan. No estamos hablando de lo externo, mis hermanos. Que la mujer no puede ponerse maquillaje no, mis hermanos. Eso no estamos hablando nada de eso, mis hermanos. No, que las prendas, que las cosas, no, mis hermanos. Eso no es lo que determina la santidad. Aunque, ¿qué hace usted un cristiano supuestamente artista urbano con cadena gorda? Igual como lo que usted se pone eso, porque eso es lo que se pone la gente del mundo. Entonces, no es la prenda que es mala, sino lo que usted está imitando, lo que hace el mundo. Usted lo que quiere figurar que usted tiene dinero. Si usted es un artista cristiano, si usted es fulano cristiano, usted no necesita eso. Pastores que usted lo ve con joyas y con cosas, el carro lujoso. El cristiano que dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, está contento.
Si tengo lo suficiente, gloria a Dios que Dios me cubre, Dios me da lo suficiente, dependo yo de Dios. Dios me suple mi necesidad. Pero hoy en día vivimos muy engañados. Ya esos son otros temas, mis hermanos. Ya nos hemos extendido, gloria a Dios, ¿verdad? Un tema bien extenso, la voluntad de Dios. Espero que hayamos aprendido algo, mis hermanos. Si algo quiero que nos quedemos con eso esta noche, es que antes de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué ministerio debo yo de estar, busquemos cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y caminemos en esa voluntad. Si Dios me dice ama al prójimo, hay que amar al prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Si yo estoy tratando al prójimo mal, no le estoy demostrando amor, no estoy en la voluntad de Dios. Eso es así, mis hermanos. Entonces Dios me lo bendiga a todos. Espero que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Y que en verdad esto pueda ser de edificación para nuestra vida. Todos tengan un feliz resto de su noche y Dios me los guarde y me los cuide. Bendiciones.